Hola y bienvenidos a una nueva clase de historia para octavo año básico. Soy la profesora Josefina Silva y los acompañaré el día de hoy. En esta clase profundizaremos en torno a los cambios que se dan durante la Edad Moderna, en los ámbitos científico y político, para comprender cómo estos cambios determinaron las sociedades de este periodo y que algunos de estos rasgos perduran hasta hoy en día. Para poder comenzar la clase, estableceremos el objetivo de esta, que será conocer y comprender los cambios que se dan en términos científicos y políticos durante la Edad Moderna y cómo estos afectan la sociedad actual. Para poder comprender el contenido a continuación, debemos recordar que nos situamos en la Europa occidental del siglo XVI, ya en la Edad Moderna. En este periodo, el movimiento renacentista produce obras maestras insuperables. Surgen nuevas corrientes que cambian el eje de pensamiento desde Dios hacia el hombre, permitiendo, por lo tanto, una apertura en las posibilidades y en la forma de ver y relacionarse del ser humano con su entorno y con los fenómenos naturales que le rodean. Esto provoca que la ciencia se organice y se sistematice. Lo anterior, sumado al movimiento humanista, logró un despegue de las ciencias que había sido impedido por los cánones e interpretaciones morales de la Iglesia Católica hasta la época. El cambio de una visión teocéntrica a una antropocéntrica tuvo profundas consecuencias en las ciencias. Los estudios sobre el ser humano y la naturaleza condujeron a la consolidación de la ciencia experimental y del método científico. A partir de entonces, la observación y la experimentación fueron la base para explicar todos los fenómenos naturales. Ciencia y técnica en la modernidad. Durante esta época se establece el origen de la ciencia moderna, que sienta las bases del desarrollo económico y técnico de nuestra sociedad occidental actual. En pleno siglo XVI, Francis Bacon planteó las bases de la ciencia moderna al postular que no existía ninguna verdad antes de su demostración empírica. Casi un siglo después, en 1690, John Locke sistematiza las ideas de Francis Bacon y postula el rechazo a la existencia de ideas preconcebidas al margen de la experiencia. Sin embargo, fue René Descartes el que sentó las bases del racionalismo moderno. Descartes aplicó el método deductivo para postular un nuevo sistema que no admitía ninguna verdad absoluta que no fuese evidente a la razón. La revolución científica se puede situar entonces cronológicamente entre 1637 y 1687. En este medio siglo, los historiadores han situado los inicios de la ciencia moderna. Los estudios sobre el ser humano y la naturaleza condujeron a la consolidación de la ciencia experimental y el método científico. A partir de entonces, la observación y la experimentación fueron la base para explicar los fenómenos naturales. El método científico viene como un intento de dar validez a los postulados científicos, al hacerlos comprobables y verificables. Hasta el día de hoy se utiliza este método para todas las ramas de la ciencia moderna. Entre sus pasos se encuentran la observación, el planteamiento de un problema que proviene de esta misma observación, el planteamiento de una hipótesis o teoría, la comprobación de esta teoría o hipótesis por medio de la experimentación, las conclusiones que pueden validar o refutar la hipótesis y luego la publicación de estas conclusiones para que otros científicos puedan utilizar estos conocimientos para sus propias observaciones y problemas y para dar la posibilidad de que otros comprueben las conclusiones descubiertas. De todos los aportes que se lograron durante la época moderna, podemos contarlos entre variadas disciplinas científicas que florecieron con el nuevo modo de ver y relacionarse con el mundo. Entre los ámbitos científicos más destacados están la matemática, con el desarrollo del álgebra y la trigonometría, el cálculo integral, la creación de logaritmos y el cálculo decimal, además de la difusión de los teoremas clásicos como el de Arquímedes, Euclides, Ptolomeo y Eratóstenes. La medicina, en la que se fundan las bases de la anatomía moderna, sustentada en la observación,
Se descubre además y se profundiza el conocimiento sobre el sistema circulatorio y se describe por primera vez la célula. En el ámbito científico de la química se realizan estudios a profundidad sobre los gases y su comportamiento y los primeros estudios sobre el oxígeno. En el ámbito de la física se describen las leyes de la mecánica, las bases de la dinámica y la estática, se descubre el magnetismo, se hacen estudios a profundidad sobre la luz y sus fenómenos y se demuestra la existencia del vacío y de la presión atmosférica. En la astronomía, por su parte, se crea y se comprueba la teoría heliocéntrica. Se establece además que las órbitas de los planetas alrededor del Sol son elípticas y no circulares. Y por último, se crea la ley de gravitación universal. Entre los avances técnicos que se cuentan de esta época, tenemos el desarrollo de la imprenta, que favoreció la circulación de todo tipo de libros y conocimiento, pero sobre todo de escritos de carácter científico. A pesar de la censura impuesta tanto por las iglesias protestantes como por la Iglesia Católica, la imprenta viene como un mecanismo para poder sociabilizar el conocimiento. Aparece también la figura del ingeniero artista, un hombre que junto con poseer una técnica desarrolla una sensibilidad artística. El caso más emblemático fue el de Leonardo da Vinci, cuya inteligencia enciclopédica lo llevó a explorar en áreas tan diversas como la física, la anatomía, la ciencia experimental y los artificios mecánicos. Las innovaciones técnicas más notables del periodo tuvieron variadas aplicaciones. A la vanguardia de estas aplicaciones estuvo el mundo militar. Las técnicas de la guerra, ingeniería y arquitectura militar tuvieron durante el siglo XV una notable expansión. Y es hacia 1450 que aparecieron las armas de fuego individuales. El desarrollo de las técnicas de fundición del hierro provocó importantes innovaciones en la metalurgia y la cristalería y además transformaciones de los ingenios textiles que permitieron la expansión de la producción. La técnica también vio una importante evolución en las artes de navegar, especialmente en la cartografía. De este periodo es el primer mapamundi de proyección cilíndrica, conocido como el modelo de Mercator, que se usa hasta hoy en día. Se crean además barcos de transporte más especializados como el filibote, de mayor tonelaje y velocidad que el galeón del siglo XVI que se utilizaba hasta la época. También se desarrolló el ámbito de las explotaciones mineras y la agricultura, con el aprovechamiento energético del agua y del viento gracias a los molinos y su uso. En el ámbito de la vida cotidiana, los lentes individuales se generalizaron desde el siglo XIV y aparece además los primeros relojes cronométricos a fines del siglo XV, permitiendo un mejor control del tiempo y una mejora en la calidad de vida. Teoría heliocéntrica. Uno de los científicos destacados de la época es Nicolás Copérnico, que vivió entre 1473 y 1543. Este fue un famoso astrónomo polaco, autor de la teoría heliocéntrica. Al contrario de la teoría que se mantenía hasta el momento, la teoría geocéntrica, donde el mundo giraba alrededor de la Tierra, Copérnico concluyó que la Tierra se movía alrededor del Sol, girando en su propio eje inclinado. Su teoría ya había sido sostenida en la antigüedad por Aristarco de Samos, astrónomo y matemático griego, quien afirmó que los planetas giraban alrededor del Sol. Las ideas copernicanas fueron rechazadas por la Iglesia y en 1616 su trabajo se incluyó en la lista de los libros prohibidos. Más tarde, otros como Galileo Galilei y Johannes Kepler se basaron en sus estudios e inauguraron la astronomía moderna. En 1633, Galileo fue condenado por la Inquisición y solo en 1992 la Iglesia reconoció su error. La teoría y comprobación de Copérnico fueron polémicas debido a que validaban y abrían la puerta
a otras transformaciones culturales existentes hasta el momento, como nos lo ilustra Gerardo Vidal en la siguiente cita. Su época estaba poniendo sistemáticamente en duda los cimientos del mundo que había precedido. Muchas cosas estaban cambiando, desde la geografía hasta la política, pasando por la religión y sus instituciones. Si los descubridores estaban haciendo el mapa de la Tierra, ¿no debían los astrónomos dibujar de nuevo la carta de los cielos? Se ilustra en esta cita lo polémico de considerar que la Tierra no era el centro del universo, ya que cambiaba completamente cómo se pensaba el mundo y cómo se comprendía, abriendo las puertas a poder cuestionar todo en el mundo, incluido la religión y el Estado moderno. Pasamos entonces a la segunda parte de nuestra clase, el Estado moderno. El Estado moderno, llamado así porque surge en la Edad Moderna, constituye el antecedente inmediato y directo de la conformación estatal en el Occidente actual. Eso quiere decir, en la sociedad que vivimos hoy. Este fue un largo proceso que se inició en España y Portugal en el siglo XV y culminó aproximadamente en la segunda mitad del siglo XIX, con las unificaciones nacionales de Alemania e Italia. En una sola frase, la formación del Estado moderno se expresó con la consigna: una ley, una fe, un rey. Esto debido a que el Estado moderno se caracterizó por reunir los siguientes requisitos: tener una sola autoridad estatal que se sustentaba en una monarquía nacional. Tenía además una sola jerarquía administrativa, un solo ejército, para evitar que el poder se dividiera, contaba con una unidad territorial y el establecimiento de fronteras nacionales, además del desarrollo de una institucionalidad legal sustentada en principios de legitimidad aceptados o acatados por todos los habitantes, y una sola religión y lengua de carácter oficial para crear un sentimiento de identidad entre la población. Entre los factores que favorecieron el surgimiento de los estados monárquicos destacan el aumento del poder de los reyes desde fines de la Edad Media por el debilitamiento de los señores feudales debido al desarrollo de las cruzadas y los conflictos entre señores, la alianza con la burguesía, que a cambio del apoyo financiero de los reyes deseaba más libertades para desarrollar sus actividades comerciales, el dominio y control de los territorios, pues a partir del siglo XIV la justicia y la administración pasaron a estar bajo el control de las monarquías, que con ello pudieron garantizar el cobro regular de impuestos y así aumentar su riqueza. El Estado moderno se expresa entonces en tres tipos: el absolutismo, el parlamentarismo y la república. El absolutismo. El absolutismo monárquico fue el sistema político predominante en Europa durante los siglos XVII y XVIII. Se caracterizó esencialmente por la concentración de todos los poderes del Estado en una persona, el monarca, quien poseía tales poderes sin limitación alguna de otra persona, ley o institución. Entre sus características principales se encuentran la concentración de poderes en una sola persona. Estos tenían una justificación religiosa que se apoyaba en el derecho divino de los reyes, respaldado por la jerarquía eclesiástica católica principalmente. Tienen además una justificación filosófica con el racionalismo del siglo XVII propuesto por Hobbes, quien postula que la figura del Estado es como un leviatán que garantizará el orden interno. Además, el absolutismo crea una nueva burocracia del Estado a partir de miembros seleccionados de la baja nobleza. Son abolidas además las instancias de participación de los estamentos, o estas son utilizadas para validar las decisiones del monarca. De la misma forma, las guerras y la manutención de los ejércitos obligaron a los monarcas a establecer mayores controles sobre la economía, sobre todo el manejo de impuestos, la instauración de un sistema monetario único y una nueva política económica exterior. Las naciones más representativas del absolutismo son España y Francia.
En Francia, con Luis XIV, que vivió desde 1643 a 1715, llamado el Rey Sol, que es quien se muestra en la fotografía, reunió todo el poder en sus manos, lo que se resume en una célebre frase: el Estado soy yo. Su palacio, llamado Versalles, estaba adornado con todos los lujos de la época y con gran refinamiento. Este fue todo un símbolo de su autoridad real. Durante el periodo en que se desarrolló el absolutismo, entre los siglos XVI al XVIII, la organización social predominante en Europa se caracterizó por su división en grupos o estamentos sociales determinados por el nacimiento. Arriba de la pirámide social se encontraba el rey, luego la nobleza y el clero, quienes gozaban de privilegios como la influencia política y el derecho a no pagar impuestos. También eran estos grupos los que podían acceder a puestos de poder, ya que solo ellos eran nombrados para los altos cargos y recibían tributos. Le seguía la llamada nobleza de toga, compuesta por la baja nobleza y los burgueses enriquecidos. Podían acceder también a cargos públicos mediante la compra de ellos. En el tercer estado o estamento se encontraba la burguesía, los campesinos y los trabajadores urbanos asalariados. Estos pagaban impuestos, no tenían privilegios y no participaban de las decisiones políticas. Entre ellos había grandes diferencias, pues la burguesía tenía poder económico, mientras la situación de los otros grupos era precaria. Los campesinos, libres y siervos formaban la mayor parte de la población y mantuvieron obligaciones señoriales como el pago de tributos. Como podemos observar en la imagen, el tercer estado sustentaba a todos los que estaban arriba, ya que eran estos los que producían el alimento y además pagaban impuestos, posicionándolos por lo tanto en una situación de desventaja en comparación con el resto de los estamentos. El parlamentarismo inglés. En Inglaterra, durante el siglo XVI, el rey estableció acuerdos con los nobles y burgueses para poder gobernar. Se determinó la administración de representantes de las ciudades, burgos y condados en un parlamento. Sin embargo, en 1603 subió al trono Jacobo I, que se muestra en la fotografía, el primer rey de la dinastía Estuardo, que se caracterizó por mantener el control absoluto de su gobierno sin preguntar ni tomar en consideración al Parlamento. La consecuencia inmediata fue el conflicto con este y el estallido de 3 guerras civiles entre 1642 y 1651. Estas guerras terminan con la dinastía Estuardo derrocada en 1688 y el Parlamento entregando la corona al noble Guillermo III de Orange, quien aceptó sus términos. Se estableció así una monarquía parlamentaria, en la que el poder fue dividido en ejecutivo, legislativo y judicial, y se consagraron algunos derechos como la elección de los miembros del Parlamento sin intervención de la corona. El poder del rey quedó restringido y desde ese momento requirió de la autorización del Parlamento para crear impuestos o suspender leyes. El Parlamento estaría compuesto además por 2 cámaras, la Cámara de los Lores, compuestos por miembros de la aristocracia nobiliaria británica y por obispos de la Iglesia anglicana, todos ellos elegidos por el monarca, y la Cámara de los Comunes, que está ilustrada en el grabado y que eran elegidos democráticamente. Todos ellos se reúnen en la Casa del Parlamento británico en el Palacio de Westminster. Las repúblicas italianas. En la península itálica, el Estado moderno se expresó en un sistema distinto a los estados monárquicos. Desde el siglo XI, producto de la importancia que adquiere el intercambio comercial, las ciudades desarrollaron su política autónoma. Algunas de ellas consiguieron libertades otorgadas por los reyes, lo que les permitió constituirse como ciudades-estados independientes. El ejemplo de esto fueron las ciudades del norte de la península como Génova, Milán, Venecia y Florencia, cuya administración presentaba las características del Estado moderno.
Se trató de ciudades ricas e independientes que se organizaron en su mayoría como repúblicas, gobernadas por familias poderosas y con instituciones políticas propias. En Italia se presentó una fuerte vida urbana que había desaparecido virtualmente en el resto de Europa. Algunas ciudades e instituciones urbanas sobrevivieron en Italia durante la Alta Edad Media, y algunos señores feudales disponían de gran cantidad de mano de obra servil y grandes propiedades de tierra. Pero ya para el siglo XI, muchas ciudades, entre ellas Venecia, Milán, Florencia y Génova, se habían convertido en grandes metrópolis comerciales capaces de conquistar la independencia respecto a sus soberanos formales del Sacro Imperio Romano Germánico. Entre las razones que se dan para la aparición de estas ciudades-estados se encuentran las siguientes. Un fuerte aumento demográfico. La población se dobló en este periodo. También una migración sustancial del campo a la ciudad, lo que provocó una revolución agraria y el desarrollo del comercio. En la fotografía se muestra un grabado de Génova del siglo XV y una representación que hace alusión a cómo el campo y la ciudad y la sociedad se benefician de un buen gobierno. Podemos concluir, por lo tanto, que durante la Edad Moderna se sufren cambios que afectan las esferas de la vida y la sociedad humana. Se crea además el método científico, que reconoce la experiencia, la observación y el razonamiento como capacidades humanas que permitirían conocer la naturaleza. Se consolida además el Estado moderno, cambiando totalmente cómo se llevaba, se administraban y se entendían los estados hasta el momento. Rasgos de estos cambios, el método científico, por ejemplo, y el Estado moderno, llegan hasta el día de hoy, afectando día a día nuestras vidas. Luego de ver este video y realizar sus actividades, escriban las preguntas de metacognición que aparecen para que realicen una evaluación de su proceso de aprendizaje. Que estén muy bien, cuídense mucho y no salgan de sus casas si no es necesario. Adiós.